Hola, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Aquí, esta vez también rodeado de esta naturaleza, voy a presentar la segunda parte de Victor Sauberger y esta vez me voy a concentrar en lo que es la energía del bosque, por qué los árboles tienen más vitalidad a determinadas horas del día, qué horas es mejor cortar las ramas y los frutos para absorber su vitalidad y qué metales observó Sauberger que quitan la vida y qué metales respetan la vitalidad de las plantas. Todo esto es importante porque a raíz de esas investigaciones él desarrolló su motor repulsine, que es el que provocó la levitación y es el que usaron en la época de la Alemania nazi para construir los famosos ovnis que se utilizaron posteriormente. Pues bien, lo que es el corazón de esos ovnis, ese motor repulsine, está basado en la energía de la naturaleza, en lo que veis por aquí rodeado de árboles, que funcionaba con agua, aire, y la combinación de estos dos elementos provocaba la levitación porque atraía una fuerza vital a la que él llamaba energía viva. Espero os guste. En esta ocasión me dedicaré más a la energía del bosque, fruto de las observaciones de Sauberger y cómo el Sol y la Luna influyen en su crecimiento y desarrollo, así como los metales más adecuados para tratar la Tierra para que ésta no pierda su vitalidad. Si la Tierra pierde vitalidad, los árboles no se desarrollan bien y en consecuencia el agua subterránea que brotará en los manantiales no tendrá ni la pureza ni la vitalidad para dar vida a todo el ecosistema. Todas las observaciones de este capítulo y el anterior son la base para entender cómo Victor Sauberger ideó y construyó el motor repulsine, que le dio fama y es un reflejo de cómo funciona la energía viva en un ecosistema sano. Empezaremos por entender por qué hay árboles de corteza gruesa y otros de corteza fina. Los árboles que necesitan sol para su buen desarrollo generan cortezas gruesas para protegerse de los efectos de los rayos del sol, para que la savia que circula en su interior no se vea afectada negativamente por un cambio en su temperatura y el flujo y reflujo de nutrientes transportados por la savia se reparta de forma armónica. Aquí vemos que esto coincide con los estudios que hizo Nikolai Alexander Kozyrev sobre el Sol, que cuando hay una actividad alta afecta en la psique humana y cuando hay una actividad solar baja, los niños que están a punto de nacer desarrollan más capacidades psíquicas que cuando hay una actividad solar alta. Ahí vemos que hay una relación que entre los dos investigadores que nunca se conocieron coinciden. Volvamos a los árboles. Por el contrario, los árboles que necesitan sombra tienen la corteza más delgada y están en el interior del bosque, arropados por la protección que les aportan los árboles de corteza gruesa que están en los bordes exteriores. En el caso de una deforestación, los árboles que estaban en la sombra se ven expuestos a la luz directa del sol y pierden su vitalidad, con lo cual para protegerse crecen más ramas en la parte baja del tronco para compensar la falta de espesor que hay en la corteza. La savia, que es la que transporta los nutrientes a los árboles, es lo que Sauberger denominó una energía de crecimiento ascendente de levitación. Para que esta energía de levitación sea la idónea, necesita una temperatura interna de más 4 grados centígrados, que esto ya lo comenté en el vídeo anterior, que es cuando libera los nutrientes de más alta calidad, que permiten al árbol aguantar tormentas sin ser arrancados. Esta levitación de la savia asciende en espiral por el interior y desciende en espiral por la parte más externa, como si fuera un tornado, tiene el mismo recorrido, el mismo flujo de energía. Cuando la temperatura de levitación se ve alterada, el árbol tiene un déficit de crecimiento y desarrollo. Cuando más estrecho y largo es el cilindro, el tronco del árbol y las ramas se van haciendo más estrechas y estos nutrientes ascienden con más vitalidad y energía. Es decir, en las ramas más altas que están más delgadas, la savia
tiene mucha más concentración, tiene más presión y ahí es donde está la máxima vitalidad de la planta. La savia tiene un empuje ascendente durante el día gracias al sol y en la noche tiene un movimiento descendiente para nutrir las raíces. Este intervalo de frío y calor provoca la acción de las energías ascendentes y descendentes y el flujo constante de esas aporta vitalidad. Este flujo se conoce desde la antigüedad y como ejemplo voy a mostrar un símbolo reflejado en la cultura mexicana llamado el Atlachinoli, que traducido al náhuatl significa agua quemada. Es un símbolo que consta del glifo del agua en azul como energía descendente y el glifo fuego en rojo como de energía ascendente, ambos unidos en armonía. Es como, por ejemplo, cuando se intenta conseguir el vapor, que tiene un uso terapéutico. El agua, cuando la derramas, cae, porque es una energía descendente. El fuego, cuando lo prendes, va hacia arriba, es una energía ascendente. Cuando tú unes las dos energías, la ascendente y la descendente, se provoca el vapor que es como el aliento divino, el aliento que da vida. Es lo que se busca por ejemplo, en un temazcal o en cualquier sauna que aporta ese efecto terapéutico. Bien, estas dos fuerzas opuestas forman el vapor o aliento sagrado que favorece la ascensión espiritual y aporta el equilibrio al ser. En muchas culturas hay símbolos representando la misma idea y yo he elegido este porque es uno de los menos conocidos en Occidente. Para Sauberger, esta fuerza vital generada por esta combinación de energías ascendentes y descendentes crea un campo magnético convirtiendo al árbol en un biogenerador, al igual que nuestro cuerpo con la circulación sanguínea, impulsado por nuestro propio motor repulsine que es el corazón. Una vez entendido la importancia de este flujo, vamos a ver cómo influyen ciertos metales en él. Una de las observaciones más importantes es el de la influencia del hierro y el acero en la tierra cuando se usan como arados. Las tierras aradas con herramientas de hierro y acero pierden fertilidad con el tiempo. Los materiales ferromagnéticos, es decir, los metales que se ven atraídos por los imanes o campos magnéticos, el subsuelo, por la cantidad de minerales que tiene, provoca un corte en la corriente energética por el paso del arado, y este corte conlleva un déficit de vitalidad. A esto se le suma que con el paso de ese arado se desprenden pequeñas partículas de hierro que se depositan en el interior del suelo, con la acción del agua que ha dejado la lluvia y deja una fina capa de óxido, y el subsuelo de forma natural también tiene hierro, pero con el paso del arado los niveles de hierro aumentan y se provoca un desequilibrio. Es lógico llegar a la conclusión que cuando nos pinchan con una aguja de acero inoxidable para sacarnos sangre o darnos alguna inyección o para hacer una operación con un corte de bisturí, si ese bisturí, esa aguja, es de un material ferromagnético, lógicamente nos va a debilitar, va a absorber nuestra energía vital. Y por eso pues notamos como un descenso de nuestra energía después de cualquiera de estas operaciones. Sin embargo, con materiales no ferromagnéticos como el cobre, el oro, esto no sucede. Hay un corte energético. No hay un corte energético, perdón, como es el cobre, que es más accesible y económico que el oro. Sauberger diseñó arados de cobre y más herramientas como palas y rastrillos y comprobó cómo vio aumentada su fertilidad en las tierras aradas con cobre. Sobre todo, creó un arado en forma de corazón con sus ventrículos y aurículas como se muestra en la imagen. Es el más efectivo que diseñó. Y volviendo a la vitalidad. En la actualidad, como sabemos de que lo que son las herramientas de corte de cobre y de oro no son accesibles a todo el mundo, están los de cerámica, los cuchillos cerámicos. Los cuchillos cerámicos no son magnéticos y no provocan ningún corte en la vitalidad. Cuando tú vas a cortar verduras, frutas, o vas a cortar, por ejemplo,
plantas al bosque, si lo haces con tijeras o un cuchillo de acero o ferromagnético, lo que estás haciendo es cortar la vitalidad de esa planta y por lo tanto esa vitalidad se la queda el cuchillo, no tú. Tú cuando luego quieres hacerte una infusión o un té con esa planta, tú podrás recibir los beneficios de los nutrientes de la planta, pero no recibirás la vitalidad de la planta, porque la vitalidad se la robó el cuchillo cuando cortaste con ese cuchillo. Por eso es importante que si tú quieres tener un beneficio energético aparte de salud, cuando vas a recolectar tus plantas, lo hagas con un cuchillo cerámico o que no tenga propiedades ferromagnéticas. Hay un experimento casero muy fácil de hacer para ver la diferencia de una herramienta de acero y otra de un material no magnético. Si cortas una manzana por la mitad con un cuchillo convencional de acero y cortas otra manzana con un cuchillo cerámico, se puede observar que con el paso del tiempo cómo va quedando la manzana y cómo la manzana que ha sido cortada con el cuchillo de acero se va como perdiendo la vitalidad y se va volviendo de un color más feo, se va como degenerando, mientras que la manzana cortada con el cuchillo cerámico conserva durante mucho más tiempo esta vitalidad. Después de esta observación, uno puede entender la tradición de los celtas, que por qué los druidas usaban una hoz de oro para cortar el muérdago en los robles, en el sexto día de luna llena. Recordemos que Sauberger decía que cuando había luna llena, la vitalidad en el bosque era mucho más alta. En la noche, cuando la savia ya ha subido por presión de esta energía de levitación que decía él, ya ha subido hasta la última rama del árbol. Toda la vitalidad ya ha recorrido todo el árbol entero, toda la planta entera. Por eso en las horas de noche y de madrugada es la mejor hora para recolectar estas plantas, porque tienen su máximo de vitalidad. Y con esto se saca otra conclusión. El agua y el hierro o acero no son una buena combinación energética, pues causan muerte y oxidación. Y en la antigüedad se cocinaba con barro y cucharas de madera, que no interferían en el flujo energético, no como ahora, que la mayoría de la gente cocina con ollas de acero inoxidable. Y ese conocimiento se fue perdiendo y cambiando por ollas de acero y aluminio. Con el cobre no sucede eso, por eso también se usaba antes. Se usaba o materiales de cobre o de barro. No todas las cosas opuestas combinan bien. Hay que saber elegir la pareja o socio o materiales que aportan la vitalidad de la unión. El secreto está en combinar los opuestos y en descubrir qué cualidad de opuestos es la que se combina mejor para hacer el propósito que tú quieres. El agua que circula por un conducto ferromagnético es agua muerta. Si las tuberías que tenemos en casa, en vez de cobre, fueran de hierro, serían muy perjudiciales para nuestra salud. Pero de nada sirve que circule por tuberías de cobre si después termina en un grifo de acero inoxidable. Todo ese recorrido que ha hecho el agua en todas las tuberías con el cobre, luego al final termina en un grifo de acero inoxidable. Así que todo ese trabajo no sirve para nada si al final, si ese grifo no también es de un material que no sea ferromagnético, como por ejemplo el cobre. Ahora, como muestro en la imagen, es un tubo de cobre estrecho con una espiral en su interior, que está basado en los estudios de Sauberger. El agua circula en espiral y no se produce ningún corte en su vitalidad. Fluye en espiral como la energía escalar. Para terminar, se me hace evidente ver el paralelismo de las columnas del templo de Salomón, dos tubos huecos de bronce rodeados por una espiral simbólica que representa una energía masculina ascendente y otra femenina descendente, provocando la unión energética perfecta que aporta la vitalidad. Estas representaciones de columnas en espiral han sido utilizadas por distintos artistas para imitar la naturaleza, como por ejemplo el arquitecto Antoni Gaudí.
donde toda su arquitectura era curva, no había un ángulo en ninguna parte. Él entendía cómo funcionaba la naturaleza, él entendía cómo funcionaba la energía vital y lo reflejaba en su arquitectura. Gaudí es admirado por todo el mundo, pero prácticamente no es imitado por nadie. Eso es muy extraño. Una persona que se admire por su genialidad y nadie le interese imitarlo, porque siguen haciendo las casas cuadradas y angulares. Bien, esto es hora por este vídeo. Al final haré un último vídeo sobre Sauberger y mostraré cómo era el motor Repulsine y cómo aplicó todos estos conceptos para que funcionara, para que se entienda mejor su obra, de cómo todos estos años que pasó en el bosque, entendiendo la naturaleza, sirvió para crear un motor que él inicialmente lo usó para regenerar el agua, no lo usó, no lo diseñó pensando en hacer una nave voladora, es lo último que le pasaba por la cabeza, simplemente quería vitalizar y generar el agua con un motor para provocar, para traer esta energía viva, pero en sus experimentos vio por sorpresa que provocaba levitación y esta característica de levitación fue la que atrajo a determinados núcleos de la Alemania nazi, especialmente de Adolf Hitler, que se interesó en su trabajo, para aprovechar ese motor en proyectos que tenían para fabricar aeronaves mucho más eficientes. Pero esto ya lo explicaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y podéis expresar vuestras opiniones en los comentarios. Hasta pronto.